Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Sentido de la Revolución Francesa, un programa de la serie Nuestros Fundamentos. Presenta Adrián Peral Espina. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de Nuestros Fundamentos de Radio Libertad Constituyente, dedicado a la actualidad de la Revolución Francesa, el libro primero de la obra de Antonio García Trevijano, Teoría Pura de la República. Hoy quería hacer un paréntesis en los programas que he estado realizando durante las últimas semanas de la Revolución Francesa. No voy a continuar hoy con los acontecimientos que he narrado hasta ahora. El último que narré fue el del 20 de junio de 1792 y me voy a centrar, al menos hoy, en señalar, en denunciar una degeneración del lenguaje que tuvo lugar durante la Revolución Francesa al comienzo, en 1789, y que no fue una degeneración del lenguaje inocente, sino que fue una degeneración del lenguaje que tuvo una motivación política y orquestada por la Asamblea Constituyente. Y esta degeneración del lenguaje tuvo unas consecuencias políticas, económicas y sociales enormes para toda Francia durante los siguientes años. Estoy hablando del asignado, de los assignats, de su origen y de la perversión, de la degeneración del lenguaje que inicialmente constituyeron. Lo voy a explicar. Para adivinar el destino de esta palabra, que toda Francia descubrió en diciembre de 1789 y que se utilizará durante años, tenemos que señalar cuál era originalmente el significado de la palabra asignación y el significado de la palabra asignado, que originalmente no era el que después cobró con la Revolución Francesa. Eran palabras de uso técnico, financiero y jurídico, y se extendieron. Estas palabras fueron tomadas por la Asamblea Constituyente, y la Asamblea Constituyente pervirtió el sentido original de las mismas. Fijaros, en la Enciclopedia de Finanzas de 1784 de Francia no se conocía en ese momento más término que el de asignación. La asignación se definía como una orden de pago o libranza cuyo objeto es hacerse pagar por un contable una suma en un tiempo determinado. Y el asignado era una cosa muy distinta. El asignado, en el viejo lenguaje del derecho escrito meridional, significaba crear una renta o una dote inmovilizando fondos para garantizar su percepción. Y el asignado, lo que era el bien, la prenda concreta que garantizaba el pago futuro. Es decir, mientras que la asignación designaba un billete a plazo, es decir, un simple signo monetario, una cantidad de dinero, una disposición de dinero en una fecha concreta, el asignado era el bien, la prenda, el inmovilizado, que garantizaba el pago futuro de esa asignación. Pues, ¿dónde está la degeneración del lenguaje consciente que llevó a cabo la Asamblea Constituyente? Es decir, una degeneración del lenguaje que tuvo un origen político. Pues estuvo en convertir la asignación en el asignado. El asignado en francés es el assignat. El assignat, que digo que originalmente lo que representaba era el bien o el inmovilizado con el que se garantizaba el pago de una renta o el pago de una cantidad de dinero, se convirtió en la asignación.
Es decir, los assignats se convirtieron en medios de pago. Pues bien, la perversión original, el pecado original, fue transformar el sentido de las palabras asignación y asignado, convirtiendo el asignado en la asignación. Fijaros, ¿por qué inicialmente se tiene que recurrir al asignado? Pues hay que remontarse a la noche mágica del 4 de agosto de 1789. En esa noche se produce la abolición por parte de la Asamblea Constituyente de todos los derechos feudales y se nacionalizan los bienes del clero y de la nobleza, a cambio de que el Estado pague 30 veces la renta anual que generaban esos inmovilizados, para lo cual el Estado necesitaba dotarse de liquidez. No solo arrastraban un problema de déficit gravísimo, sino que tuvieron que pagar las rentas que estaban nacionalizando para abolir los derechos feudales, los privilegios feudales de la nobleza y el clero. Y para eso tenían que dotarse de unos medios de pago con los que el Estado no contaba. De hecho, recordad el grave problema del déficit que tenía el Estado francés. Bueno, pues inicialmente lo que hacen es emitir asignados por un valor total de 400 millones de libras. Esos asignados estaban garantizados con estos bienes nacionales. No solo estaban garantizados, era el respaldo, era el colateral, el respaldo que tenían los títulos que constituían los asignados. El Estado emite títulos para que los particulares los compren, los paguen, y con ese dinero el Estado conseguía una liquidez que no tenía. Pero además de ser títulos de deuda garantizados con bienes nacionales, el asignado permitía la adquisición de bienes nacionales, de esos mismos bienes nacionales que estaba garantizando. Inicialmente, el asignado, la emisión de estos asignados, de los assignats, fue muy inferior al valor de los bienes nacionales, es decir, no se emitieron asignados por encima de la garantía de los bienes nacionales, con lo cual, en principio, pues no se abusó de ellos y no fue fuente de un desorden económico, pero luego veremos que sí lo fue. El juego semántico que llevó a cabo la Asamblea Constituyente es confundir el asignado, porque no se sabe si el asignado representa un medio de pago, es decir, una asignación, o si el asignado representa un bien que se inmoviliza para garantizar el pago de una asignación. Esa confusión terminológica entre la asignación y el asignado es la causa original de un fraude monetario que llevó a cabo la Revolución, la Asamblea Constituyente, y que provocó gravísimos desórdenes económicos. Con los asignados, el Estado lo que consiguió fue financiación. Inicialmente emitió títulos de 200, 300 y 1000 libras, que era una cantidad que estaba reservada solo a la clase acomodada, con un interés del 5%. Y esos asignados después tenían preferencia para adquirir los bienes nacionales y eran recuperados así por la Caja del Extraordinario, en fin, por una institución del Estado que podía posteriormente vender al titular de los asignados bienes nacionales y amortizar esos títulos que había emitido. La necesidad del Estado de contar con medios de pago durante la Revolución, después de 1790, porque los nuevos impuestos todavía no entraban dentro del Estado
y los viejos ya no se cobraban, por la necesidad de atender la deuda que había contraído el Estado como consecuencia de la supresión de los antiguos oficios y como consecuencia de la nacionalización de los bienes de la nobleza y el clero que ahora tenía que pagar el Estado, se produjo una segunda emisión de asignados de otros 800 millones. De momento, estas dos emisiones eran prudentes porque se cuantifican los bienes nacionales que garantizaban esas emisiones de asignados en 3.000 millones, 2.000 o 3.000 millones de libras, con lo cual todavía la emisión de los asignados se puede decir que estaba respaldada por los bienes nacionales cuya compra permitía esos títulos, esos asignados. Como he dicho antes, los titulares de los asignados podían usar los asignados para comprar bienes nacionales. Pero el asignado pasa por una segunda fase. Y esta segunda fase es que desaparece el interés, es decir, ya no se emiten esos títulos para que los inversores inviertan en el Estado con un tipo de interés del 5%, sino que se convierten en un medio de pago, en una moneda de curso forzoso y, como digo, desaparece el interés. La pregunta que se hacían en ese momento los diputados y los estudiosos era: ¿sería capaz el Estado francés de organizar los flujos monetarios él solo, sin contar con la banca y el comercio, sin contar con la banca privada? Hay que recordar que Francia había tenido a principios de siglo una experiencia nefasta en el sistema bancario por culpa de John Law, que provocó una crisis financiera terrible en Francia. El Banco General hizo emisiones de papel sin respaldo de ningún activo, sin respaldo de ningún material precioso, y los depositantes, cuando fueron a retirar su dinero, pues no pudieron retirarlo porque se habían emitido billetes por una cantidad muy superior a las reservas con las que contaba el banco. Esta experiencia, que fue nefasta a principios del siglo XVIII en Francia, va a ser comparada con la catástrofe de los assignats, que fracasan por completo, y son dos ejemplos de política monetaria imprudente. Hacemos un alto en el camino, una pequeña pausa y continuamos. El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político degenera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Buela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposiomcrc.es. Ya estamos de vuelta, queridos oyentes. Quería leeros cómo Talleyrand predijo el hundimiento de todo el sistema del assignat, realizando un vaticinio digno de recordar ahora. Se preguntaban en estos momentos los diputados, cuando crearon los assignats y lo convirtieron en moneda de curso forzoso, eliminando el interés del 5% que inicialmente tenían concebido, se preguntaban los diputados de la Asamblea Constituyente cuál sería la relación que definiría el mercado entre la moneda metálica existente y la nueva moneda de papel que acababan de crear, cuál sería la relación entre la moneda metálica existente y los asignados. Y dice Talleyrand, no hay en realidad más que una moneda dominante, y en este momento es la plata. Si otorgáis un curso forzado al papel, este será la moneda dominante. Ordenaréis que ese papel no pierda, y podréis hacerlo.
pero no podréis impedir que la plata gane, y el resultado será el mismo, aunque podáis obligar a que al pagar sea obligatorio aceptar un asignado de 1.000 libras por la suma de 1.000 libras, no podréis conseguir nunca que se den 1.000 libras en escudo por un asignado de 1.000 libras, y por esto se hundirá todo el sistema. La verdad es que es brillante el análisis de Talleyrand, porque predijo que el sistema se hundiría como realmente se hundió. Lo que está diciendo Talleyrand es que ustedes podrán obligar a que al pagar sea obligatorio aceptar un asignado de 1.000 libras por la suma de 1.000 libras, pero lo que será imposible es que alguien esté dispuesto a dar 1.000 libras en escudo por un asignado que valga 1.000 libras. La consecuencia es que los materiales preciosos se apreciarán y el asignado se devaluará, se depreciará y se hundirá todo el sistema. Esto que dijo Talleyrand fue mucho antes de todas las emisiones imprudentes que se llevaron a cabo después, porque si hasta el momento de caer la monarquía la emisión de asignados era, se estima, pareja al valor de los bienes nacionales por los cuales se emitían esos asignados, después, tras la muerte de Luis XVI y hasta la muerte de Robespierre, la emisión de los asignados multiplicó, se estima, en más de 10 veces el valor de los bienes nacionales y provocó la caída absoluta de los asignats. Fijaos, he dicho más de 10 veces, pero solo después de la muerte de Robespierre en el año 95, solo en ese año se emitieron asignats por valor de 30 millones de libras, una cantidad que nos hace tener una idea aproximada de hasta qué punto se llegó en la imprudencia de la emisión de los asignats. Necker fue tremendamente crítico con la política llevada a cabo durante la Revolución, tanto por la Asamblea Legislativa como por la Convención después, con la emisión indiscriminada de los asignats, diciendo lo siguiente, dice: «Fue un tiempo magnífico para la administración aquel en que, gracias a una suma ilimitada de billetes moneda, se podía satisfacer no sólo todas las necesidades conocidas o desconocidas, sino además tener fondos disponibles el día o la hora que se quisiera. Bastaba con encargar a unos la fabricación de papel, a otros la estampilla, a otros el grabado y la imprenta, para que el tesoro público estuviese bien servido». Aquí dice, claro, pues Necker habla de que no puede ser tan sencillo manejar las cuentas públicas, no responde más que a un fraude, a una mentira, que empieza toda esta mentira con una degeneración del lenguaje. La mentira es creer que un Estado se puede hacer rico creando dinero de la nada y que la riqueza la constituyen los medios de pago. Los medios de pago no deben ser más que un medio, pero nunca pueden suponer en sí la causa del crecimiento económico. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto cayó el valor de los asignats, en la época del directorio llegó a ser solo un 0,3% de su valor nominal, el valor de los asignats. Al final terminó desapareciendo el asignat y se creó el franco como moneda nacional. La creación y devaluación posterior de los asignados tuvo también otra consecuencia terrible para el Estado, y es que, como los asignados permitían la adquisición de bienes nacionales y esos asignados estaban devaluados, el Estado aceptó vender bienes nacionales por un precio muy por debajo de su valor real, de su precio de mercado, enriqueciendo injustamente a muchos compradores de bienes nacionales que se favorecían del bajo precio real de los asignats para usarlos como medios de pago. Otra de las consecuencias terribles, catastróficas que tuvo la devaluación continua de los asignats es que se devaluaron en relación al precio de los alimentos, al precio de las mercancías. Los precios de los alimentos subían porque los medios de pago estaban envilecidos, porque
nadie quería aceptar Assignat como medios de pago, o se obligaba a que se entregase una cantidad de Assignat muy por encima o muy alta para poder vender esos bienes. La consecuencia, ¿cuál fue? Una inflación galopante y una crecida de precios tan grande que obligó a otra medida que fue terrible ya en la época del terror. Fue el máximum. El máximum fue una ley para bloquear los precios, para establecer una cantidad, para imponer el precio de determinadas mercancías. La consecuencia de establecer un precio máximo obligatorio para las mercancías fue incrementar su escasez e incrementar irremediablemente el precio, porque si obligas a un comerciante a vender una cantidad a un precio que no quiere, pues la consecuencia será que nadie quiera venderlo y que la escasez sea aún mayor. La conclusión es que cualquier pago en papel, cualquier pago en Assignat, resulta más beneficioso para el comprador que realizarlo en metálico, y eso eleva el precio de los productos y el precio también de la mano de obra, y además hace desaparecer el numerario, el dinero en escudos y los metales preciosos. ¿Y cómo se trata de combatir esa escasez? Emitiendo nuevos Assignat, es decir, se trata de solventar el problema con la misma incurriendo en la causa que lo origina. Ese fue el fracaso de los Assignat, y que partió de una degeneración del lenguaje provocada por motivos políticos. Pues muchas gracias, queridos oyentes, y hasta el próximo programa. Gracias por haber escuchado nuestros fundamentos. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.